Sheriff McComas. Hacer un agujero en los pantalones para tener sexo con un preso y tener relaciones sexuales a la vista de otros 11 reclusos es algo que solo a una mente depravada se le podría ocurrir. Estamos en Fresno, California, para la lectura de cargos de la exoficial correccional Tina González, que tuvo encuentros sexuales impropios con hasta 11 reclusas. La exoficial correccional de la cárcel del condado de Fresno se encontró en el lado equivocado de la ley. En un escándalo que ha dejado al público incrédulo, González fue acusada de un delito grave de actividad sexual por un empleado de un centro de detención con un adulto confinado con su consentimiento, un delito grave de posesión de drogas o bebidas alcohólicas en un centro penitenciario y un delito menor de posesión de un dispositivo celular con la intención de entregarlo a un recluso. Tina González, cargos actividad sexual por parte de un empleado de un centro de detención con un adulto confinado que dio su consentimiento, posesión de drogas o bebidas alcohólicas en un establecimiento carcelario, posesión de dispositivo celular con intención de entregarlo a un recluso. En los tranquilos pasillos de la cárcel del condado de Fresno, donde se supone que reinan el orden y la disciplina, se estaba gestando un escándalo que sacudiría los cimientos del sistema penitenciario. Todo empezó con Tina González, una funcionaria de prisiones conocida por su estricto cumplimiento de las normas y su inquebrantable dedicación al trabajo. Según cuenta la historia, González llevaba varios años trabajando en la cárcel del condado de Fresno y se había ganado la reputación de ser una funcionaria sin pelos en la lengua que se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Pero detrás de su fachada profesional se escondía una oscuridad que esperaba ser descubierta. Fue durante uno de sus turnos rutinarios cuando González se encontró por primera vez con el recluso que se convertiría en el centro de esta espeluznante historia. El recluso, cuya identidad no se ha revelado, cumplía condena por un delito no violento. Tal vez movida por el deseo de proporcionarle apoyo emocional, González se interesó especialmente por este recluso. Lo que empezaron siendo conversaciones inocentes y gestos amistosos, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. González empezó a traspasar los límites de su función profesional, desdibujando las fronteras entre funcionario y recluso. Se sintió atraída por la vulnerabilidad del recluso y empezó a ofrecerle un nivel de apoyo emocional que iba más allá de lo que se consideraba apropiado. Con el tiempo, las acciones de González tomaron un cariz inquietante. Se encaprichó cada vez más del recluso y su deseo de intimidad nubló su juicio. Fue durante este periodo cuando urdió un plan para facilitar sus encuentros, un plan que conmocionaría al mundo cuando se revelara durante su juicio. La oficina del sheriff comenzó a investigar después de que los miembros del personal recibieran el chivatazo de que un recluso de la cárcel del condado mantenía relaciones sexuales con un teléfono móvil. El ayudante del sheriff Steve McComas dijo que las acciones del exguardia de la cárcel del condado eran algo que solo se le puede ocurrir a una mente depravada. Sheriff McComas, hacer un agujero en los pantalones para tener sexo con un preso y tener relaciones sexuales a la vista de otros 11 reclusos es algo que solo a una mente depravada podría ocurrírsele. González, con una mente depravada y un desprecio absoluto por las normas que había jurado respetar, hizo un agujero en su uniforme. Esta alteración estratégica permitió el contacto físico con el recluso, haciendo más accesibles sus encuentros ilícitos. La audacia y el descaro de sus acciones fueron realmente escandalosos. González no sabía que todos sus movimientos estaban siendo captados por cámaras de vigilancia colocadas estratégicamente por todo el centro. Las imágenes que más tarde se presentarían ante el tribunal mostraban a González practicando actos sexuales con el recluso delante de otros 11 presos. La escena que se desarrolló ante sus ojos dejó a los testigos conmocionados y perturbados. McComas también explicó cómo una minuciosa investigación descubrió que González había mantenido relaciones sexuales con el recluso y también le había regalado navajas, consideradas un arma potencial entre rejas. También le dijo cuándo iban a inspeccionar su celda sus compañeros para que tuviera oportunidad de esconder el contrabando. Fiscalía. Y en ocasiones comunicó información sensible a los reclusos sobre individuos que entraban en la celda, así como las horas y los lugares, tiempos en que el módulo sería registrado. La revelación de la mala conducta de González causó conmoción en la cárcel del condado de Fresno y en todo el sistema penitenciario. La confianza que se había depositado en los funcionarios de prisiones para que mantuvieran el orden y respetaran la ley había quedado destrozada por los deseos egoístas de un individuo.
Al conocerse el escándalo, la opinión pública se cuestionó la integridad de quienes tenían la responsabilidad de proteger a la sociedad. ¿Cómo podía alguien que había jurado proteger y servir sucumbir a semejante depravación? Los acontecimientos que condujeron a la relación de Tina González con el recluso no fueron más que el principio de un espeluznante viaje que acabaría conduciéndola a la perdición. A medida que salían a la luz los escandalosos detalles de la relación ilícita de Tina González con el recluso, los engranajes de la justicia empezaron a girar. La investigación de sus actos fue rápida y exhaustiva, sin dejar piedra, sin remover, en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reunieron meticulosamente pruebas, incluidas las imágenes de vigilancia que captaron la conducta indebida de González. Las imágenes, que la mostraban manteniendo relaciones sexuales con el recluso delante de otros presos, sirvieron como prueba innegable de su conducta indebida. Con todas las pruebas en su contra, González se enfrentaba a un juicio que determinaría su destino. La sala del tribunal se llenó de expectación cuando la fiscalía presentó su caso, describiendo a una funcionaria de prisiones que había abusado de su poder y violado la confianza que se había depositado en ella. La fiscalía argumentó que las acciones de González no solo eran moralmente reprobables, sino también un claro abuso de su posición de autoridad. Sostuvieron que se había aprovechado de la reclusa vulnerable, utilizando su poder para manipularla y entablar una relación sexual que estaba estrictamente prohibida. La defensa, por su parte, trató de presentar a González como una persona que había cometido un error lamentable, argumentando que sus acciones se debieron a un error de juicio y no a una intención maliciosa. También afirmaron que su matrimonio se estaba desmoronando en el momento de incitar la relación. Pidieron clemencia, sugiriendo que González ya había sufrido bastante con el escrutinio público y la pérdida de su carrera. Sin embargo, la fiscalía rebatió estos argumentos, destacando la gravedad de las acciones de González y el daño potencial causado a la integridad del sistema penitenciario. Hicieron hincapié en la necesidad de rendir cuentas y en la importancia de enviar un mensaje contundente de que no se toleraría esa mala conducta. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió su veredicto. Tina González fue declarada culpable de múltiples cargos, entre ellos conducta sexual indebida con un recluso y abuso de poder. La sala del tribunal estaló en una mezcla de emociones. Algunos sintieron que se había hecho justicia, mientras que otros se preguntaron cómo había podido producirse semejante abuso de confianza. El juez, reconociendo la gravedad de la situación, dictó una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente, dada la naturaleza de los delitos de González. Juez: creo que lo que hiciste fue terrible, estúpido. Arruinaste tu carrera, pusiste en peligro a tus compañeros, pero también creo que la gente puede redimirse. Tienes el resto de tu vida para demostrarlo. Fue condenada a 7 meses de cárcel, un castigo que, según algunos, no reflejaba adecuadamente la gravedad de sus actos, ni el daño causado a la reclusa y al sistema penitenciario en su conjunto. Tina González, sentencia, 7 meses de cárcel. Cuando cayó el martillo y González fue conducida a prisión, el público tuvo que enfrentarse a las secuelas de este impactante caso. Los sucesos que rodearon la relación de Tina González con el recluso habían puesto al descubierto los oscuros entresijos del sistema penitenciario, planteando interrogantes sobre la eficacia de la supervisión y la necesidad de una normativa más estricta. Estamos en Atlanta, Georgia, en el juzgado del condado de Fulton, por un incidente muy extraño, pero común en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Este oficial correccional, Kawana Jenkins, ha sido acusado de conducta sexual impropia con un recluso junto con una plétora de cargos. Los cargos incluyen 2 cargos de contacto sexual impropio por parte de un empleado o agente, 5 cargos de violación de juramento por parte de un funcionario público, 2 cargos de conducta temeraria, 2 cargos de crueldad con los reclusos y un cargo de dar a los reclusos artículos prohibidos sin autorización. Kawana Jenkins: conducta sexual impropia, conducta temeraria, crueldad con un recluso, dar a un recluso, un artículo indebido, violación del juramento del cargo. Este escandaloso caso ha conmocionado a la comunidad, ya que han aparecido pruebas en vídeo que supuestamente captan el comportamiento inapropiado. Jenkins, que en su día fue responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos, se encuentra ahora en el lado equivocado de la ley. A medida que se desarrolla la investigación sobre el caso de Kawana Jenkins, funcionaria de detención del condado de Fulton, van apareciendo detalles espeluznantes sobre su presunta conducta sexual inapropiada con un recluso.
Profundicemos en los antecedentes de este escandaloso incidente y en las primeras medidas adoptadas por las autoridades para descubrir la verdad. Todo comenzó cuando la oficina del sheriff del condado de Fulton recibió una denuncia anónima en la que se alegaba que la agente Jenkins había tenido una conducta inapropiada con un recluso bajo su supervisión. La gravedad de la acusación dio lugar a una investigación interna inmediata, ya que las autoridades estaban decididas a llegar al fondo de estas inquietantes acusaciones. El recluso en cuestión, cuya identidad se mantiene confidencial por motivos legales, cumplía condena por un delito no violento. La presunta conducta indebida tuvo lugar dentro de los confines del centro de detención, donde el agente Jenkins era responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos. Al parecer, la misma persona encargada de hacer cumplir la ley había violado la confianza depositada en ella. Para reunir pruebas y determinar la veracidad de las denuncias, la División de Asuntos Internos de la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton revisó meticulosamente las grabaciones de vigilancia del centro de detención. Lo que descubrieron fue poco menos que espeluznante. Las imágenes de vídeo supuestamente mostraban al agente Jenkins teniendo un comportamiento inapropiado con el recluso, traspasando los límites profesionales y violando el código de conducta que se espera de un agente de detención. Según el sheriff, el incidente con el recluso fue grabado en un teléfono móvil de contrabando incautado durante una inspección de la cárcel del condado de Fulton. En las imágenes se ve al agente Jenkins manteniendo un contacto físico íntimo con el recluso, en clara violación de las normas y reglamentos que rigen el centro de detención. La naturaleza de la presunta conducta indebida ha conmocionado a la comunidad, que se enfrenta a la traición de la confianza de alguien que juró cumplir la ley. El sheriff del condado de Fulton, Patrick Labatt, anunció inmediatamente los cargos contra Kawana Jenkins, de 36 años. Tras el descubrimiento de las pruebas de vídeo, la agente Jenkins fue relevada inmediatamente de sus funciones y puesta en situación de baja administrativa a la espera de una investigación más exhaustiva. La oficina del sheriff del condado de Fulton no perdió tiempo en tomar medidas rápidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos a su cargo. La División de Asuntos Internos, en colaboración con la oficina del fiscal del distrito, inició una investigación exhaustiva de las acusaciones contra la agente Jenkins. Entrevistaron a testigos, revisaron imágenes de vigilancia adicionales y reunieron cualquier otra prueba que pudiera arrojar luz sobre el alcance de la conducta indebida. A medida que se difundía la noticia de la investigación, crecía la indignación de la opinión pública. La comunidad exigió justicia para el recluso que supuestamente había sido víctima del agente Jenkins. El caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación, que informaron sobre el escandaloso asunto que se había desarrollado entre las paredes del centro de detención del condado de Fulton. La gravedad de la situación llevó a la fiscalía a presentar cargos contra la agente Jenkins. Ahora se enfrenta a más de una docena de cargos, entre ellos conducta sexual inapropiada, abuso de poder y violación de los derechos civiles de la reclusa. Si es declarada culpable, podría enfrentarse a penas severas, incluida la prisión y la revocación permanente de sus credenciales como agente de la ley. El carácter escandaloso de este caso ha suscitado dudas sobre la eficacia de los procesos de selección y formación de los funcionarios de prisiones. El incidente ha puesto de relieve la necesidad de protocolos más estrictos y de una mayor supervisión para evitar que en el futuro se produzcan conductas indebidas de este tipo. A medida que se desarrolla la investigación sobre el caso de Kawana Jenkins, funcionaria de detención del condado de Fulton, van apareciendo detalles estremecedores sobre su presunta conducta sexual indebida con un recluso. Los periodistas visitaron su casa para pedirle más información sobre el caso, pero no hizo ningún comentario. Reportero: Hola, señorita Jenkins. Soy Audrey Washington, del Canal 2. Madre de Jenkins. Ella no está aquí. Sin comentarios, por favor. Reportero: Ok, sin comentarios. Madre de Jenkins. Soy su madre. No tengo comentarios. A medida que se desarrollan los procedimientos judiciales en el caso de la oficial de detención del condado de Fulton, Kawana Jenkins, la comunidad se enfrenta a las revelaciones impactantes y el impacto que este escándalo ha tenido en su confianza en el sistema de justicia penal. Los cargos presentados contra la agente Jenkins han catapultado este caso al centro de atención, atrayendo la atención de los medios de comunicación locales y nacionales. La sala del tribunal, llena de expectación, se convierte en el escenario de la batalla legal que determinará el destino del agente Jenkins y la justicia que busca la víctima. La acusación
armada con pruebas de vídeo y declaraciones de testigos, presenta un caso convincente contra el agente Jenkins. La naturaleza de las imágenes no deja lugar a dudas y ofrece una imagen condenatoria de la presunta mala conducta. Por otro lado, el equipo de defensa del agente Jenkins presenta una defensa enérgica, intentando poner en duda la credibilidad de las pruebas y los motivos de los testigos. Argumentan que las imágenes de vídeo pueden haber sido manipuladas o sacadas de contexto, tratando de crear una duda razonable en la mente del jurado. La sala del tribunal se convierte en un campo de batalla de argumentos jurídicos y testimonios emotivos. La víctima, que sube valientemente al estrado, relata su angustiosa experiencia y el impacto duradero que ha tenido en su vida. Su testimonio sirve de poderoso recordatorio de la vulnerabilidad de los detenidos y de la responsabilidad de quienes tienen encomendada su custodia. A medida que avanza el juicio, la comunidad espera con impaciencia un resultado justo y equitativo. El caso ha suscitado un debate más amplio sobre el trato a los reclusos y la necesidad de reformas sistémicas en el sistema de justicia penal. Grupos de defensa y líderes comunitarios se unen para exigir responsabilidad y transparencia. El impacto de este caso va más allá de las paredes del tribunal. Ha hecho añicos la confianza que la comunidad había depositado en el centro de detención y en sus funcionarios. Las familias de los reclusos expresan su preocupación por la seguridad y el bienestar de sus seres queridos, y se preguntan si incidentes similares han pasado desapercibidos o no se han denunciado. Y al parecer, este no sería el primer caso. El caso de Jenkins es el segundo este año que se salda con el despido y la detención de un funcionario de detención del condado de Fulton. El sheriff Labatt anunció en febrero cargos de agresión con agravantes contra Reynard Trotman por una agresión a un recluso en la cárcel del condado de Fulton. El escándalo también ha provocado una revisión de las políticas y procedimientos que rigen la conducta de los agentes de detención. En toda la comunidad resuenan las peticiones de una mayor formación, una supervisión más estricta y una mejor rendición de cuentas. El objetivo es prevenir futuros casos de mala conducta y garantizar que los responsables del cuidado de los reclusos mantengan los más altos niveles de profesionalidad e integridad. El frenesí mediático en torno al caso ha amplificado aún más la indignación y la curiosidad del público. Los medios de comunicación diseccionan cada detalle del juicio, analizando los argumentos presentados por ambas partes. El caso se convierte en un tema de acalorado debate, con opiniones divididas sobre la culpabilidad o inocencia del agente Jenkins. Cuando el juicio alcanza su punto álgido, el jurado se retira a deliberar, con la pesada responsabilidad de determinar el destino del agente Jenkins. La comunidad contiene la respiración, esperando ansiosamente el veredicto que proporcionará un cierre para la víctima y servirá como una declaración sobre la responsabilidad de aquellos en posiciones de poder. Finalmente, el jurado emite su veredicto. La tensión en la sala es palpable cuando el presidente del jurado se levanta para pronunciar la decisión. Culpable. La agente Kawana Jenkins es declarada culpable de múltiples cargos, entre ellos conducta sexual indebida y abuso de poder. La sala estalla en una mezcla de emociones, desde el alivio a la rabia, cuando se hace justicia. La carrera de Kawana Jenkins como funcionaria de un centro penitenciario había terminado de hecho, y también pasaría tiempo entre rejas. Kawana Jenkins lo arriesgó todo por una reclusa, y ahora ella también lo es. Pat Labatt, sheriff del condado de Fulton, declaró posteriormente: «Estoy comprometido con la transparencia y con hacer que todos y cada uno de los empleados rindan cuentas del juramento que han prestado para proteger y servir a nuestra comunidad», dijo Labatt en un comunicado. Las acciones de este individuo no son ciertamente un reflejo de los hombres y mujeres de la oficina del sheriff del condado de Fulton. La gran mayoría de los empleados son dignos de elogio por su integridad, compromiso con el servicio y el trabajo que hacen día tras día. Kawana Jenkins. Sentencia: cese de funciones en el centro penitenciario de Fulton. Encarcelamiento. Mitchell. Les di el bit estrella para cuchillas de tamaño completo hacks y les doy cincel y punzón. Eso es todo lo que les doy. Tomemos asiento en el tribunal de la ciudad de Plattsburgh para la comparecencia de Joyce Mitchell, una exguardia de prisiones que proporcionó información a 2 convictos, David Sweat y Richard Matt, sobre cómo escapar de Clinton Correctional Facility, una prisión de máxima seguridad. Fue acusada de promover el contrabando en prisión en primer grado, que es un delito grave, y de facilitación delictiva en cuarto grado, que es un delito menor. Joyce Mitchell.
Promoción del contrabando en prisión. Facilitación criminal juez. Los dos cargos que aparecen en la información de la Corte la acusan, con un delito grave de clase D de la promoción de contrabando de prisión y el primer grado en el delito menor de clase A de facilitación criminal en cuarto grado. Esta sensacional historia cautivó a la nación e incluso inspiró una miniserie de éxito. Así que coge tus palomitas y prepárate para descubrir los impactantes detalles de la implicación de Joyce Mitchell en esta audaz fuga de prisión. Fue un caso que conmocionó a la nación y dejó a todos preguntándose cómo pudo orquestarse una fuga de prisión tan audaz. En el centro de todo estaba Joyce Mitchell, una antigua trabajadora de prisiones que se vio enredada en una red de engaños y traiciones. Joyce Mitchell, una mujer de 55 años en aquel momento, trabajaba como sastre en el centro penitenciario de Clinton, al norte del estado de Nueva York. Poco sabía ella que su vida estaba a punto de dar un giro dramático que cambiaría para siempre su destino. En junio de 2015, dos asesinos convictos, Richard Matt y David Sweet, lograron escapar del centro penitenciario de Clinton, desencadenando una persecución masiva que se extendió por todo el país durante semanas. Mientras las autoridades se afanaban por localizar a los reclusos fugados, comenzó a desvelarse la verdad que se ocultaba tras su fuga. Se descubrió que Joyce Mitchell había desempeñado un papel crucial ayudando a Matt y Sweat en su audaz intento de libertad. Descubramos los impactantes e intrincados detalles de la participación de Joyce Mitchell en la fuga y el elaborado plan orquestado por Richard Matt y David Sweat. Más tarde, se reveló que Matt y Sweat habían seducido a Mitchell, aprovechando su posición como sastre de la prisión para ganarse su confianza y cooperación. Lo que parecía una conexión inocente pronto se convirtió en una alianza peligrosa. Al parecer, Mitchell accedió a huir con los reclusos, ayudándoles a reunir las herramientas y suministros necesarios para su fuga. Armas, munición, material de acampada e incluso una brújula fueron algunos de los artículos que ayudó a conseguir. Mitchell: les di la broca estrella para cuchillas de tamaño completo, y yo les doy cincel y punzón. Eso es todo lo que les doy. En notas secretas, Mitchell profesaba su amor por Sweat, revelando la profundidad de su implicación y la manipulación emocional de la que había sido víctima. Pero su relación con Matt distaba mucho de ser platónica, ya que supuestamente mantuvo numerosos encuentros sexuales con él en la sastrería. Mitchell hizo todo lo posible por introducir herramientas de contrabando en la prisión, ocultando hojas de sierra, cinceles y otras herramientas en carne de hamburguesa congelada. Un guardia, sin saberlo, entregó la carne a los presos, proporcionándoles los medios para liberarse. Mitchell: se suponía que debía llevarles ropa, debía llevarles una carpa, iba a llevar una escopeta. Utilizando herramientas eléctricas, Matt y Sweat cortaron la parte trasera de sus celdas, atravesaron una pared de ladrillo e incluso cortaron una tubería de vapor. Maniobraron a través de la estrecha tubería, emergiendo finalmente fuera de los muros de la prisión a través de una boca de alcantarilla, para engañar a los guardias de la prisión. Los reclusos colocaron hábilmente sudaderas con capucha y otras prendas en sus camas, creando la ilusión de que seguían presentes. Dejaron una nota en la que se leía: «Que tenga un buen día», burlándose de las autoridades que los buscaban desesperadamente. Mitchell había planeado reunirse con los fugados en las afueras de la prisión con un coche de huida. Sin embargo, se arrepintió y no apareció, lo que obligó a Matt y Sweat a reagruparse y adaptar sus planes. Los intrincados detalles del plan de fuga conmocionaron a la nación, dejando a muchos asombrados por la audacia y astucia de los reclusos. El papel de Mitchell en esta elaborada trama quedaría grabado para siempre en los anales de la historia criminal. La fuga orquestada por Richard Matt y David Sweat, con la ayuda de Joyce Mitchell, fue un verdadero testimonio de hasta dónde pueden llegar algunos individuos para liberarse. La intensa persecución de Richard Matt y David Sweat duró 22 días, en los que las fuerzas del orden no escatimaron esfuerzos en la búsqueda de los fugados. La nación contuvo la respiración, esperando ansiosamente su captura. La persecución llegó a un dramático final cuando las autoridades mataron a tiros a Matt y detuvieron a tiros a Sweat. El intento de libertad de los fugados se había frustrado. Cuando la situación se calmó, salió a la luz el alcance de la implicación de Mitchell. En su sentencia, expresó su profundo arrepentimiento, reconociendo que sus acciones habían sido un grave error que arrastraría el resto de su vida. Mitchell fue acusada de promover el contrabando en prisión en primer grado,
un delito grave, y de facilitación delictiva en cuarto grado, un delito menor. En septiembre de 2015, compareció ante el tribunal, afrontando las consecuencias de sus actos. Mitchell admitió los cargos de promoción del contrabando en prisión y fue condenada a entre 2 y 8 años de cárcel. Además, se le ordenó pagar $80,000 en concepto de restitución por los daños sufridos durante la fuga. Juez, la acusada, Joyce Mitchell, bajo la disposición propuesta, recibiría la sentencia máxima. La sentencia máxima por el delito de promover el contrabando de prisión en primer grado es una sentencia indeterminada con un mínimo de 2 1/3 años y un máximo de 7 años. Cuando Mitchell abandonó la sala, expresó su remordimiento por sus actos y reconoció que había cometido el peor error de su vida. En sus palabras resonaba el arrepentimiento, mientras juraba cargar con el peso de sus decisiones durante el resto de su vida. Joyce Mitchell. Sentencias: entre 2 y 8 años de prisión. $80,000 en restitución. La condena de Joyce Mitchell causó conmoción en todo el país, dejando a muchos preguntándose cómo alguien en su posición podría haber sido influenciado por el encanto de 2 criminales peligrosos. La condena de Mitchell no solo se tradujo en una pena de prisión, sino que también dejó un impacto duradero en su vida personal. Su reputación quedó manchada para siempre, y las consecuencias de sus decisiones la perseguirían mucho después de su puesta en libertad. Tras cumplir su condena, Mitchell salió del centro penitenciario de Bedford Hills. Sin embargo, su libertad estaba sujeta a estrictas condiciones. Estaría bajo supervisión comunitaria en el condado de Franklin hasta junio de 2022. Reconstruir su vida resultó ser una tarea de enormes proporciones para Mitchell. Se enfrentó al reto de reintegrarse en la sociedad, superar el estigma asociado a su participación en la fuga y encontrar una forma de seguir adelante. La historia de Mitchell adquirió mayor notoriedad cuando se adaptó en la miniserie Escape at Dannemora. La apasionante interpretación de su papel por Patricia Arquette fue aclamada por la crítica y arrojó luz sobre las complejidades del caso. Hoy, Mitchell vive con las consecuencias de sus decisiones, marcada para siempre por su participación en la audaz fuga de la prisión. Su historia sirve de advertencia, de recordatorio de las devastadoras consecuencias que puede tener sucumbir a la tentación. La fuga orquestada por Richard Matt y David Sweat, con la ayuda de Joyce Mitchell, dejó un impacto duradero en todos los implicados. Este caso plantea implicaciones más amplias y lecciones importantes para todos nosotros. Nos recuerda la vulnerabilidad de las personas, incluso de las que ocupan puestos de autoridad, ante la manipulación y el atractivo de las relaciones prohibidas. También pone de relieve la importancia de mantener la integridad de nuestro sistema judicial y la necesidad de una vigilancia constante para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en el futuro. La historia de Joyce Mitchell y la fuga de Richard Matt y David Sweat sirve de advertencia y nos recuerda las posibles consecuencias de sucumbir a la tentación y el impacto devastador que puede tener en nuestras vidas. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros videos impresionantes en el canal. Gracias por verlo y hasta la próxima.